En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje Chodan Soji Chonam La Chanchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Chinso Gipe Sonam Chi Drola Penshir Sanje Rupa Shu. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang yampe semchen tanche dewada. Dewe yudan dempar yurchi. Dumyal dan dunyal yi yudan dralwar yurchi. Dumyal mepe dewadang ni dralwar yurchi. Nyeren chadang ni dan dralwe tamnyon lane par yurchi. Ahora la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Puchu Yukshin Metotram Rira Blinchi Nide Yampadi Sanje Shinla Mikte Pulwaji Drokum Nanda Chindu Chopar Sho. Solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadang Loyi Chedra Jitawa Chechun Tungmon Tekpaye Choji Korlo Kordu Son. Muy bien, aquí tenemos a la Magursa. Tashi Delek Lamala. You need to open your microphone. Okay. Oh, yeah. There you go. Lama, before we start, when we finish the class, please stay for a couple of minutes. I need to ask you about something, okay? Yes. Yeah. Thank you, Lamala. Okay, go ahead.
ji xie na wo zu ge jie ma sum ji me jia we to chen bei yi xie nga dan de zai we de nie ge le jie do wa jim de ren bo jie do sim ji ji ma ne so wan de xu ni jie nga do sin jie lo sim do ne ji me nam dan de mo de chu ge do wa le sin jie lo Nang pa de nian bei sim jie tam jie lo chu son do wa le sin jie lo do so chen lam dan do wa sin jie lo do so lam tri pa se wa le sin jie lo do so 不那一些三桥了，新街老多说，我说三桥前不就我这到了新街老多说，大家的内心的也不干。既我等到他不是确保了，他等到了平板马路那，现在让他就把可能就。而且这么大吃完了，春季天气上下降这么大，春节加送节什么了，高楼的人都俺们都送，有人没都吃不了那件，大把年都你们那边都做很多没到发展都没去。来了你们来帮了，今天差不多那些不是现在没到这个阶段的，这个进去搞了大档次，这个是哪能搞老大的？ 日上把学月前牛角头，对见那的家房中就那梦中早看一些姐妹的，就我的那看到很多呀，那都马上都就算到。最终可别同样的，上南你龙头河当，叫我跟多样的老妈子，还没去见把老龙去。 萨达兰杰原来那种呢，多些钱给公办鸟头说，上就什么叫人保险，没就把他们这把年把没完，可能空的没完是。Okay, so now welcome everyone again. Bienvenidos todos de nuevo. Okay, so now again we're continuing studying the book, which is the Course of My Perfect Teacher by Zapata Rinpoche. Continuamos entonces con nuestra sesión de estudio de este texto, escrito por Sapa Trul Rinpoche, Las palabras de mi maestro perfecto. So we were last almost more than a couple, maybe months, talking about the bodhicittas in detail. Y ya tenemos más de 2 meses hablando del tema de la bodhicitta. Now here with last many weeks and a month talking about the essence is talking about what? The practice of bodhicitta is everything in one word is the practice of sixth perfection. That is the real practice of bodhicittas, the actions of the bodhicittas. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando estos últimos 2 meses? Hemos estado hablando de la esencia de la práctica de la bodhicitta, que como ustedes saben es este deseo de alcanzar la iluminación. Y esta esencia es la práctica de las 6 perfecciones. So now that six perfections is we have to individually really try every day in life to apply as much practice the six perfection. Then all the practices actually include there. Everything is there actually. Y esta práctica de las 6 perfecciones es algo que incluye todo. Todo lo que necesitamos hacer, saber o practicar está incluido en las 6 perfecciones. Por tanto, deberíamos hacer un esfuerzo cada día para practicarlas. We discuss about those, what is the meaning of the generosities, those different masters, quotations, the teaching. It's wonderful to know. There's nothing wrong with that. It's very important. The most important practice for us is to really practice the actions of the bodhicitta, which is a sixth perfection,
to as much our, according to our capacity, as much we can do it, which could not do it, don't worry about those things. Or which can we do it, we have to do it. Entonces, esta esencia es la generosidad y las otras perfecciones, las otras acciones de las 6 perfecciones. Y hemos estado hablando sobre el significado de la generosidad, sobre citas de varios maestros que han hablado de la importancia de practicar las 6 perfecciones. Y el punto importante aquí es que cada uno de nosotros debe practicarlas de acuerdo a su capacidad. Lo que está más allá de tu capacidad no debe preocuparte, pero lo que sí esté en tu capacidad debes tratar de hacerlo. Okay, so now we're in oh, yeah. She yu loma som zivi chu shi paro de chimba te la wa nye gru de som me de jen rangi chawa jiba. Yin la su sawa zo nye mobe chima de wa che zo paro tsutem je paro de chimba tse chik ten la me dang war. Wa da yin su ta de ne ma shi. San zin ki jimba. Te tar she pe tu na jen na koso ma do be she rab je tse simba de. She rab je paro de chintu cawa yin. Sanzingi jimba jida mar tangbo la jida zanung jimba tawa tsuna ju jin yu sum zomna jimba te jimba da te nyamba da jun sombe dawa jida rangi sa ju zato tsutem jimba tsutem rangi sa ju zatong ne jimba tsutem yangda yangdo rangja chomejawa zoba kase da ngawa misamshin jide yundu mingurwa jimba te tsundru te le semshin meyangwa samten kursum dami de sheba shirab paru de shimba chuka sanje rangi tsutim su yin la rin dewa chawa te yang paru de shimba te da tsundu na jimme le danzin pangbe paru na dini ma 초시가 짐브리체네 랑기 뭐 동생 공조게 마제나 수tim tenri manyam baje zebe cho kunje zundri toso zundri guis so now here as also very emphasizing here that as we discuss about all the 6 perfections, what is the essence the practice is needed is the zundu, the perseverance, the joyous effort also, which is necessary. One of them is very important. Y aquí también, en esta parte, se hace mucha énfasis en entender cuál es la esencia de todas las prácticas. Y esa esencia es perseverar, lo que también se nombra como el esfuerzo gozoso, es decir, la práctica gozosa o disfrutar la práctica de las 6 perfecciones. So here, Zapadu Rinpoche mentioned also, not just Zapadu Rinpoche, it's a really true meaning there. The perseverance is one of the most important. That does not mean others not important. As long as we have a perseverance, the action of the perseverance there, so then all the 6 perfection are naturally rises within oneself. Y por supuesto, todas son importantes, pero
Cuando hablamos del significado de la esencia de las 6 perfecciones, perseverar es realmente la acción que debe apoyar a todas las demás. Cuando la perseverancia está allí, todas las otras perfecciones también lo estarán. Oh, for example, for like now, we were studying about this book. Sometimes many of you totally understanding what I'm talking about. We have discussions about it. Vamos a tomar este ejemplo de este estudio, de este texto. Por ejemplo, algunos de ustedes, cuando estudian este texto, pueden entenderlo inmediatamente y completamente todo lo que estamos discutiendo aquí. Or sometimes may not understood, confuse more. That happens. Pero puede ocurrir que algunos de ustedes algunas veces no entiendan lo que estamos hablando y más bien queden más confundidos. Well, now practice of perseverance is what? Whether we understood today or whether we do not understood or whatever it is, never ever give up. Continue study or continue has to come in the classes or like myself or yourself or the making effort all the time. Never doesn't matter. Do not give up. That is our problem sometimes, especially in the West. In the West, I notice, I'm not saying differentiated, but sometimes they say, oh no, I don't understand that part. Just give it. I don't understand meditation. Just don't want to do that. No, that never going to be happen at all. Entonces, aquí lo importante es, tomando este texto como ejemplo, es que sin entender o no entendiendo, tú sigues viniendo a la clase, porque a través de la perseverancia, tú podrás llegar a entender lo que no has entendido. Y ese es el problema, que la mayoría de nosotros no perseveramos lo suficiente y simplemente nos damos por vencidos. Y Lama dice, bueno, esto es un problema que yo veo mucho en Occidente. Las personas vienen queriendo aprender a meditar y como no entienden al principio o no entienden lo que se está hablando, entonces ellos deciden renunciar. Piensan que no, como no lo entienden, entonces no vale la pena. Y eso no es perseverar. Y si tú no perseveras, nunca llegará a ocurrir. Oh, so like we all has to be really needed. The focus into every perfection, especially focus into the perseverance. Oh, practice of joy. Entonces, cuando hablamos de la práctica de las 6 perfecciones, para que ocurran esas acciones positivas, tú tienes que perseverar. Si tú perseveras en las 6 perfecciones, entonces vas a lograr el resultado de las 6 perfecciones. Now here one thing is maybe was little bit, maybe I will explain the here one talking about the wisdom part. Entonces aquí ahora vamos a explicar la parte referente a la sabiduría. Yes. Here says, Kunjit also, which we already discussed. All the support 6 perfection is the helping. Who helps? The perseverance is supports. So therefore, perseverance is important. Entonces aquí en el término de la sabiduría es comprender que todas las acciones positivas, todas las 6 perfecciones se apoyan en la perseverancia y por lo tanto la perseverancia es la más importante de todas. Then there's the meditation you're talking about, after that concentration. Nangshin Largom, something this, you're talking about Zaparanamata. Nangshin Largom, this is actually the most talking about either way, inner meditation, vipassana, or inner Vajrayana practice too.
Entonces, aquí hablando ahora en lo que se refiere a la etapa de la meditación y la concentración, Sapatro Rinpoche dice, la meditación interna o lo que llamamos vipassana o la práctica del Vajrayana, que es interno, which he talking about here. Nangshen Lar Goms. This is a very inner practice, very important in the Vajrayana point of view, particularly. So everything appearances, whatever appears to us, what the saying is, we must meditate as a deity or manifestation of the deities. Entonces, acuérdense que estamos hablando aquí de que cómo cada práctica incluye las otras 5. Entonces, en la práctica de la perseverancia, en la meditación interna o vipassana o la visión del Vajrayana, lo más importante es contemplar las apariencias. Cualquier cosa que aparezca ante nosotros debe ser vista como la deidad. In the Vajrayana, everything is about the deity, actually. Whether appearance, the human form, whether appearance about any environments, and whatever it is as the energy of the deities. So therefore, meditation is quite a challenge. It is can be done once you meditate every deity yoga practice. Then everything as a man, everything as an appearance, as a deity, is possible. Entonces, en el Vajrayana hay que entender cuál es la visión. Todo lo que aparece es la deidad. Todo es la energía de la deidad, bien sea que aparezca ante nosotros como seres humanos o como fenómenos. Todo es esta energía de la deidad. Y en este tema es lo que se refiere a la meditación del yoga de la deidad, que es la que se practica en el Vajrayana. Actually, we are talking about non-shens. Non is appearances. Shen is attachment. Entonces, sobre este yoga de la deidad, trabajamos sobre algo llamado Nam Shem. Nam Shem significa Nam, apariencia, y Shem, apego. Es el apego a las apariencias. Oh. Non is actually appearances. Anything appears to us, whether we see, whether we do not see it. Everything's appearance outside, from inside, different thoughts. Entonces, cuando hablamos de Nam Shem, es decir, es Nam, las apariencias, significa que nos estamos refiriendo a todo lo que aparece ante nosotros como el mundo externo o todo lo que aparece como nuestro mundo interno. Todo esto lo llevamos a la meditación. So, as a Vajrayana, the meditation point of view, the Vajrayana, the generation stage of meditation or completion stage of point of view, whatever appearance from outside environment or inside our thoughts are also must see as energy of the deities. That's why they're supposed to be meditate as the concentration, the meditation talking about. Entonces, en el Vajrayana, en la práctica Vajrayana, desde el punto de vista de la meditación, bien sea que estemos hablando de la etapa de generación de la deidad o la etapa de completación de la deidad, tenemos que observar el medio ambiente, todo lo que nos rodea, como estas apariencias y los pensamientos como la energía de la deidad, bien sea el ambiente, la energía externa, o los pensamientos, la energía interna de la deidad. Y eso es lo que llevamos a la meditación. Oh,
Now here talking about the special way Shen. Shen means attachments, I told you that. Entonces, aquí estamos hablando de un método especial. Recuerdan que hablamos de Shem, que significa apego. ¿Cómo trabajar con el apego a estas apariencias? Some appearances we do not have attached. It appears naturally. Some appearances we do have attached. ¿Y qué ocurre? Que con algunas apariencias las dejamos como están, no tenemos ningún apego hacia ellas. Y con otras apariencias sí sentimos un apego hacia ellas. Sometimes in meditation, Vajrayana, it happens when you practice our self-generation as a deity, sometimes we attach to it. You know? Oh, so that attachment is not just attached. Attachment is must see as the manifestation, the energy of the deity itself. Oh, so letting go of that attachment. Entonces, en la meditación vajrayana, a veces nos visualizamos como la deidad. Y lo que ocurre es que algunas de nosotros sentimos apego hacia esa forma de la deidad. Y en lugar de ver la energía de la deidad como el universo externo y los pensamientos como el mundo interno, como la energía de la deidad, nos apegamos a eso. Y la realidad es que estamos entrenando lo contrario, es a dejar ir ese apego a esas apariencias. So that's especially for what is in our ordinary lifetime, when we attach to our families, especially attached to our loved ones, Also we did the attachment sometimes, There's nothing wrong with that. The attachment is Vajrayana teaching about how to transform into the deity. You must see deity, him or herself, as an enlightened deity to meditate, transform it. Oh, so that's called a very profound meditation. It's quite a bit, yeah, it takes time. So that has Vajrayana meditation is not just a symbol, just visualizing deity, which is the one way, which is the not the only way. There's more meaning behind it. Entonces, aquí en la vida ordinaria, nosotros tenemos apego, por ejemplo, a los familiares, a los seres queridos, y con eso no hay nada malo, no es de eso de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de cómo transformar nuestro apego a las apariencias que percibimos como realidad externa o interna. Y hay varios métodos, por ejemplo, a veces nos transformamos en la deidad y buscamos transformar tanto el mundo externo como el mundo interno en la deidad o la energía de la deidad. Y esto sí es posible, por supuesto, no es nada fácil, requiere mucha práctica y mucha comprensión. No todo es simplemente visualizar la deidad. Hay un gran significado en esta práctica de meditación que todavía no entendemos. Actually, the Vajrayana, the meditation, all the union practices there actually is the essence is the transformation of attachment into wisdom. That's the whole practice of union practices there, but you see it, It's nothing else. No. Y de hecho, a lo que se refiere esto es que en la práctica de la meditación vajrayana, el sentido es transformar nuestro apego en sabiduría, y eso es lo que se conoce como la unión de las apariencias y la vacuidad, o las apariencias y la sabiduría. So then the Vajrayana, the deity of the
wrathful deity. You see, there is many wrathful deity, including Vajapanis and so forth. Well, those are not actually the wrath, the anger. Actually, the transformation of anger into deity. Oh, that's what I'm talking about here. Nangshin Largum Samden Des. English version is, do you see it? Concentration is to experiences, deities, all the appearances to which one clings. Muy bien, entonces, en el Vajrayana, por ejemplo, hay deidades que aparecen airadas. Y hay que entender lo que esto significa. Deidades como Vajrapani, que aparecen como airados, en realidad ellos no están molestos. Esta manifestación airada se refiere a esa concentración de absorción meditativa donde las apariencias son transformadas en sabiduría y por lo tanto el apego a las apariencias es transformado también en sabiduría. Por eso es que ellos aparecen airados. Oh, so that the whole essence is actually not the anger. The anger recognize itself as the energy of the deity, the manifestation of the wrathful deities. Entonces, la esencia aquí es reconocer la ira como la manifestación de la energía de sabiduría de la deidad. So which is the Vajrayana has the most very profound, skillful way of practice the teachings there. Y el Vajrayana tiene muchos métodos profundos y variados para poder lograr este proceso de transformación. So that's what they call the Nangshin Largum Samden. Can you read one more time the translation? What says? Concentration is to experiences, deities, all the appearances to which one clings. Which one clings? Clings, Clings. Descends. holds. Oh. Entonces, en el Vajrayana, este Namshem, es decir, significa transformar nuestro apego a las apariencias a través de la práctica meditativa, de la concentración, o la concentración en la práctica sería transformar esta energía en la energía de la deidad. Okay. So likewise, the same thing in this meditation is in a Vipassana can be done this way, inside meditation. Y también es lo que ocurre con el Vipassana, con la meditación introspectiva. Or the Vipassana, inside meditation, we're not talking about the deity, his or her, no, right? So it's just to manifest whatever emotions, appearances there, outer appearances, inner thoughts, appearances, everything as a, as a based on the, or without any holding it, without any judging it, just leave it itself natural. Y en el Vipassana, cuando se practica esta meditación introspectiva, aquí ya no hablamos de visualización de la deidad ni de transformar, pero la transformación sí ocurre. Lo que ocurre es que cualquier emoción o cualquier pensamiento que surja en la mente es visto como parte de la energía de la mente y es dejado en su estado natural, sin aferrarse y sin rechazarlo. Or whether it is Vipassana, whether it is Mahamudra, it's like that. It doesn't talk about the deity at all. Just look at emotion, the appearances itself, watch it, just let go, relax itself, deep insight. Oh, that's the way to concentration about insight meditation. Entonces, en la práctica de la meditación vipassana o introspectiva o en el Mahamudra, no se habla de deidad ni de visualización de la deidad. Solo se hace
esta meditación interna profunda en donde la concentración radica en dejar la mente tal como está, sin tratar de cambiarla. Okay, that's the talking about here. Now something is what now next one is the wisdom. Wisdom is the self-liberation of grasping and clinging. Entonces, la sexta, que sería la sabiduría, en la práctica de la perseverancia, es dejar que las apariencias sean autoliberadas, sin apego y sin aferramiento a ellas. I think now this way to understanding. Let's earlier we did discuss meditation, okay? The appearances. Oh, so then appearances just natural state, not holding, not attached, just leave it itself as a inside meditation point of view. So leave it natural state itself, and that is called the wisdoms, paramitas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de visualizaciones de deidades, simplemente estamos hablando de las apariencias y solamente dejas que las apariencias estén como están y tú permaneces en el estado natural. Estamos hablando desde el punto de vista de la meditación. Entonces, la práctica de la sabiduría en la paramita de la perseverancia es persistir, dejar estar las apariencias tal como son sin cambiarlas, permanecer en ese estado. Or as a Heart Sutra point of view, then what we have to look at, whatever appearances, to look at their nature does not exist itself inherently, nature of the empty, nature of impermanence, and so forth. All Entonces, desde el punto de vista del Sutra del Corazón, sabemos que ninguna apariencia existe de forma inherente, es decir, por sí misma. Su esencia es la vacuidad. okay. So that's the essence of talking about the wisdom part here, all the self-perfections. Entonces aquí recuerden que estamos hablando de la esencia de la sabiduría en la práctica de las 6 perfecciones. And next word is talking about here. Tela samda samja me tamal mai nishita nyangin deshi tambaos. So referring to wisdom, Continue. in it there is neither thinking nor a thinker. It is not ordinary. It is free from fixed convictions. It is beyond suffering. It is supreme peace. Entonces, si no hay pensamiento o un pensador y la mente permanece más allá del sufrimiento y el dolor, esto es lo que conocemos como la paz suprema. How is again here emphasizing more deep inside meditation, you know? Or before we just think, meditate, this and that, or no more, or beyond the thoughts, or just actually. Entonces, al principio recuerden que se enfatiza en la práctica de la meditación, meditar en esto o en aquello. Pero cuando llegas a este punto, la meditación profunda, ya no requieres pensar en nada, porque de hecho el objetivo es ir más allá del pensador y del pensamiento. I think maybe you all meditators, you may experience some level, you know,
or when you go deep inside meditation, or just everything, let go beyond the thoughts, beyond the discussion. In the Heart Sutra says, awesome journeys, beyond thought, beyond discussion, beyond the word. Oh, Y ustedes, que son meditadores, quizás hayan podido sentir esto en algún momento, tal como dice lo que dice el Sutra del Corazón cuando habla de este estado de meditación, que cuando señala, más allá del pensamiento, más allá de la descripción, más allá de las palabras, es este estado. so which is never born, never stop, the nature of the space. Oh. Es un estado no nacido que por lo tanto nunca se detiene, que está más allá de la descripción y de las palabras. Also that's Es lo que se... Sorry, Lama. Please go ahead. so Nyangin Devi, Shiva, the Tibetan word is Nyangin, free from all, beyond the suffering, and then peace. Oh, that actually inside. Entonces aquí estamos hablando del estado que está más allá de las palabras, más allá de la descripción. Es este estado que es no nacido y por lo tanto no se destruye, que está totalmente libre de sufrimiento, más allá de cualquier fabricación, y es la paz auténtica. How this all quality we're talking about early different meditation, different things, but everything is actually the mind. Y por supuesto, hemos hablado de muchas formas de meditación, de muchas técnicas, y en realidad lo que hay que entender es que todo es la mente. So therefore, we always discuss last time, even the Milarepa song time, and then particularly this, the quotation from teaching from the great master Atisha mentioned there. There's many ways to practice. Actually, the essence practice is watching our own mind, looking our own mind, natural state. Entonces, hemos visto esto, ¿no? En todos, cuando hemos hablado de la meditación, cuando estudiamos los cantos de Milarepa o cuando hemos estudiado las palabras de Atisha, vemos que hay muchas formas de meditar, pero en realidad todo se subsume en una sola cosa, que es observar tu propia mente. Our next one. Tether paru the chimbo tola sobe chanju sembe junglam ja chimbo te tamche dora reje tena tonye ninje ningbo chen shi shila ob jinde ba yende pal sara he tohale ja ninje tang tal tuni tawa tenne lamcho nye ba mayinde kalte ninje ba shi gomna yang korwan dirine tarpa yötam chi kāngna nipo yöpar chūrpate sīpar mene nyāngi de mene shī sōng. Now here Zapata Rinpoche kind of concluding all the six perfection, including all the bodhicitta teachings. Entonces ahora nos acercamos a la conclusión, lo que señala Zapatru Rinpoche como la conclusión en este capítulo de las 6 perfecciones y la práctica de la bodhicitta. Now all the practice, including in the bodhicitta, okay, 6 perfections, everything is where it is now. The essence is the
compassion. Entonces, la conclusión es que toda la práctica de la bodhicitta, toda la práctica de las 6 perfecciones, su esencia está incluida en la práctica de la compasión. The compassion is not talking about only the compassion here. Compassion, which is inseparable nature of the emptiness. Y aquí no estamos hablando de lo que entendemos normalmente por compasión. Aquí estamos hablando de un tipo de compasión que es inseparable de la vacuidad o de la realización de la vacuidad. Now I don't know what that really means today. Y Lama dice, bueno, yo no sé realmente qué significa esto. Okay, Thomas. 多年以前，年不久，进去把人的。Well, let me say a few words about that, what that really means. Yeah, not sure. You have to. I would recommend to you to talk other master to what that really means, the intellectual, what that means, and that means not just intellectual, the practice, what it means, you know. Y Lama dice, bueno, igualmente les voy a compartir unas palabras sobre lo que yo creo que significa, pero es recomendable que ustedes también hablen con otros maestros y traten de comprender qué significa esta compasión que es inseparable de la vacuidad y entenderlo al menos a un nivel intelectual, pero luego no solamente entenderlo a un nivel intelectual, sino llevarlo a la práctica, practicarlo. It is very profound to talk intellectually, very much. It is wonderful to talk. But then it's not enough to somebody who has a little experience it, practice of in their lifetime, you know. So then it is a more understanding better the what that really means, inseparable of great compassion of itself is the inseparable of emptiness, what that really means. Este es algo realmente muy profundo y podemos hablar sobre esto, al menos intelectualmente, pero hablar no es suficiente. Entenderlo intelectualmente no es suficiente. Lo mejor es hablar con alguien que sepamos que ha tenido esta experiencia de la vacuidad inseparable de la compasión, que nos pueda explicar su experiencia o hablar de su experiencia. Esto sería también muy importante. So let's see, no time is okay. So let's say a few words, but then we'll continue with continue next week, okay? Vamos a entonces, como estamos concluyendo, Lama va a compartir unas palabras de reflexión y la semana siguiente continuamos con el siguiente tema. Just giving you and myself as a homework for next week, this coming week. Okay, just think about what that really means. The compassion inseparable of emptiness means. Y es en realidad darles una tarea. La tarea es que ustedes reflexionen, traten de comprender qué significa esta compasión que es inseparable de la vacuidad, que investiguen y busquen comprenderlo. Okay, let's play with a little bit first the word, okay? Compassion. Let's play with the first this live the emptiness part. Oh, Vamos a jugar un poco con las palabras y juguemos primero con esta palabra compasión. Vamos a dejar de lado momentáneamente la vacuidad. the literally we call always compassion means, as we say in the heart, in the for the
for miserable prayer. Remember? The causes of the suffering and the conditions which wishing free from their sufferings completely, or the causes of the suffering, the condition of the suffering, so which is we call usually compassion, right? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por compasión? ¿Qué significa esta palabra? Ustedes recuerdan cuando hemos recitado esta oración al principio llamada los cuatro inconmensurables. Bueno, la compasión es cuando hablamos de liberarnos de las causas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Ser liberado o liberar a alguien de estas causas y del sufrimiento y sus causas es lo que llamamos compasión. Then that is called the just compassion and great compassion. Pero entonces tenemos lo que llamamos compasión y luego está la gran compasión. Or also another word we use, compassion for self and compassion for all living beings. También pudiéramos decir la compasión que uno puede tener por uno mismo y la compasión que se desarrolla o se siente hacia todos los seres vivientes. So which is a marvelous the thought of compassion. If somebody, meditator or practitioner like us, if we have developed that kind of thoughts in the heart and the mind, which is so big deal actually, if somebody realized that, they have a glimpse of feeling that kind of, we could experience it, which is really, really big deal as a practice point of view. It's not easy. Oh, Entonces, es maravilloso si se desarrolla este tipo de compasión en el corazón. Si alguien realmente a través de la práctica tiene un destello de esta compasión hacia todos los seres, eso es algo verdaderamente increíble. No es nada fácil desarrollar ese tipo de compasión. or somebody, whoever, whether it's the practitioner, whether it is non-practitioner, whoever has that great heart, who recognize it, who realize it within oneself to remain forever, all the time, wherever it is. I mean, that's what we call the great person, right? Usually we call that. The great person does not mean anything else than anything else. It's not about the rich or poor or the smartness, whatever. It doesn't mean that. Entonces, si hay un practicante o digamos una persona que tiene este gran corazón o tiene este sentimiento en su corazón de sentir compasión hacia todos los seres y permanece todo el tiempo en este estado, eso es a lo que podemos llamar una gran persona, ese es un gran ser. No se trata de que esa persona haga los mejores rituales o sea una persona muy brillante, muy inteligente, eso no lo convierte en un gran ser. Lo que lo convierte en un gran ser es este estado de gran compasión permanente en su corazón. So the Tibetan word is called Nyingje. I don't know the English word, what that means, compassion. The Tibetan word is a Nyingje. There's two words. Entonces, la palabra tibetana para esto es ninje, que son de hecho dos palabras. So Tibetan word Nying means the heart. The another way that J means the how to say the exchange.
Entonces, esta palabra tibetana, Ninje, comienza con Nin, que significa corazón, y Ye, que significa intercambio. Also, that means the great heart, the great heart exchanging somebody who, suffering, or he or she or anybody to that kind of exchanging their great heart and taking their others' suffering. So that's called the Tibetan word literally means it has more power. For my, as far as the Tibetan word, I have a more knowledge about it, rather than other ones. Entonces, cuando tienes este gran corazón, este ninje, es cuando tú te pones en el lugar del otro y tomas su sufrimiento para ti. Eso es lo que se llama un gran corazón. Then on the Tibetan word, actually the Nyingje, the word is actually originally translated from Sanskrit language, which is called the Karuna, Y de hecho esta palabra ninje es una traducción de una palabra sánscrita que es karuna. So those things are important to learn first, understanding that fully intellectually, or what that really means, Y al principio es importante que ustedes entiendan, al menos intelectualmente, estas palabras y de dónde vienen. Now they're talking about here, compassion and emptiness, inseparable, the nature, which is the essence of the old practices. Entonces, ¿a qué se refiere esta gran compasión? Es entender la compasión que es inseparable de la vacuidad. Esa es la esencia de la sabiduría. Es decir, compasión y vacuidad inseparables. Okay, so then let's discuss next time the emptiness part too. So then we'll discuss next time a little bit, if it is possible, more practice how to, according to I don't know much, I try myself. So see the practice part talk, which is important, okay? As I mentioned, you too, that you may meet some other masters, you have a please try, try to, they may have sometimes not all information, sometimes they may have a good intellectual understanding possible, different ways, or maybe some have a not intellectual, maybe great to realize it about compassion. It's possible. That's not altogether is quite a bit challenge, but it is possible, but both sides. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar del aspecto de la vacuidad y vamos a practicar un poco. Entonces, es importante hablar de esto y también practicarlo. Y ustedes por su lado deberían buscar otros maestros, preguntar, consultar, tratar de entender al menos intelectualmente. Entonces, si encuentran maestros que tengan una buena comprensión intelectual del tema, pregunten, investiguen, y si encuentran a un ser realizado que tenga esta comprensión, bueno, eso sería maravilloso. No es algo fácil, ¿verdad? Es un desafío encontrar personas realizadas que tengan esta comprensión. Pero el punto es que debemos seguir indagando, debemos seguir buscando entender el tema de la compasión y la vacuidad. So therefore, compassion of emptiness is here talking is very important, and spiritually for enlightenment. It's very important. Without the compassion, emptiness, impossible. So spiritually important and non-spiritually in our reality life, everyday life with our relation with the other families, the friends, and the reality life. That is the matter, actually. That's all.
Of course, there is many other things, issues there, but those are not much matters. The compassion part is the essence, the relation for, students, teacher, family, fathers, kids, parents with the kids, the couples together, or whatever families, workers, and so forth. It is important, it's very important to have that kind of, how to say, understanding of compassion. So it's very, very useful, actually. Entonces, entender esta unión de la compasión y la vacuidad es fundamental para la iluminación. Pero no solamente es fundamental en la iluminación, también es importante en la vida ordinaria, porque cuando se tiene esta comprensión, tú te das cuenta que se relaciona con todo, bien sea con la vida espiritual, con la realización, la iluminación, o bien sea en la vida ordinaria. Tú vas a ver que sí, hay muchas cosas en tu vida, pero la compasión, cuando se une con la vacuidad, va a ayudarte en todas las relaciones, bien sea en la relación entre maestro y estudiante, en la relación que tengas con tu pareja, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Tú te vas a dar cuenta que esta comprensión de la compasión, que es inseparable de la vacuidad, es una de las cosas más útiles que podemos encontrar. Okay, now thank you. I'm talking too much. Just stay here. So then next continue. Okay, thank you everyone. Thank you Soldela as well. Y bueno, ya hablamos mucho por hoy. Vamos a continuar el próximo miércoles. Recuerden que hay una tarea de investigar sobre la compasión y la vacuidad. Vamos a hacer entonces las oraciones de dedicación. Y ustedes deberían acompañarme. Esta clase es muy importante. Y así no hayan entendido nada, hagan una dedicación de corazón de desarrollar esta comprensión. Durya Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pangmadrupa y Señor Drikumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, excelse preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, el excelse preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y lamas del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogi, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. De las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual, con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte.
Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani. El que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, y a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanju Senjo Rinpoche Aje Che Che Ba Nyamba Memory Kone Kondo Pewa. Oh, thanks again. Yeah, good night.